Bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia. Un especial agradecimiento a Martín Alesina de la institución colega Ceres de Uruguay, nada que ver con Ceres de Bolivia. Martín forma parte de un equipo, de un proyecto de monitoreo de la situación macroeconómica de América Latina, donde ellos hacen este seguimiento a un conjunto de variables de varios países y en base a eso hacen un análisis también de la capacidad que están desarrollando los países para enfrentar situaciones de crisis como la que vivimos en este momento. Y también estará con nosotros Jack Trigo. Jack Trigo ha sido ministro de Hacienda, también ha sido presidente del Banco Central y ha sido varios años también superintendente del sistema bancario en Bolivia. Jack, adelante, por favor. Bueno, yo, digamos, me ascribo a todo lo que ha dicho don Antonio. Tengo comentarios sobre la presentación que ha hecho este grupo de Strawwood and Brick sobre Latinoamérica. Y lo que ellos muestran en un cuadro, por lo menos en los años sobre el crecimiento económico, es una caída el 2020 fruto de la pandemia y prácticamente de la paralización de las economías latinoamericanas. Pero a partir del 2021 y el 2022 hay un repunte de la economía en general de Latinoamérica. Yo diría que el país que muestra el menor crecimiento es el Ecuador. Hay circunstancias políticas que no las voy a comentar aquí, pero que muchos de ustedes conocen. Pero el resto de los países ha crecido a tasas aceptables, donde hay sí un repunte muy grande es la tasa de crecimiento del Perú. El Perú creció en el 2021 hasta una tasa superior al 9%. Pero el resto de los países sí han tenido una tasa de crecimiento aceptable. La preocupación para la mayoría de los países, yo diría en general para el mundo, ha sido la guerra de Ucrania y cómo la guerra de Ucrania iba a afectar a la economía mundial en general. La economía mundial sí ha sido afectada por la guerra de Ucrania. Los países de Europa tienen tasas de crecimiento mucho más bajas que las previstas. El costo de la guerra ha significado una expansión de la monetaria para los Estados Unidos y para la comunidad europea que ha tenido que financiar la guerra. Esto está llevando a tasas de inflación mucho más elevadas que no había visto Estados Unidos o no había visto Europa. Y obviamente que tasas de inflación muy elevadas no ayuden a los sistemas financieros y menos aún a la población, porque la tasa de inflación significa una caída en el salario real de las familias y de las personas. Por otra parte, tenemos un cuadro sobre la situación del fiscal en América Latina que tengo aquí presente, muestra que hay muchos países que han tenido déficits fiscales muy elevados, que no han podido controlar la situación fiscal. Y en el caso de Bolivia, yo diría que la situación fiscal se ha mantenido bastante manejada, digamos, las tasas de déficit fiscal no han sido elevadas. Pero sin embargo, sí, lo que más preocupa en el caso de la situación boliviana es el crecimiento de la inversión privada. Hay una especie de wait and see, o sea, espera y veremos con lo que va a pasar con la economía boliviana. El gobierno no ha mostrado hasta el presente un claro camino sobre el cual va a recorrer su política económica. Uno escucha las presentaciones los discursos del presidente de la República y parece que que vamos a ir por el camino de la China, una economía cerrada, una economía donde el Estado se va a apoderar prácticamente del sector privado, donde el Estado tiene que tener un rol más importante que el sector privado. Pero la verdad es de que ha sido todo un fracaso.
Como ustedes saben, el Estado boliviano creó como 100 empresas y algunas de ellas muy grandes, inversiones del orden de los $1.000 millones, que es el caso, por ejemplo, de la planta de Uria y otras mucho menores. De todas esas inversiones, pues lo que queda es muy poco. Entonces, hay esa preocupación. Yo creo que el gobierno debería dar pasos mucho más concretos con respecto a mostrar cuál es su política económica, que permita además al sector privado invertir más y generar mayor riqueza y obviamente tasas de crecimiento del producto mucho más elevadas, ¿no? Ahora, ¿cuán preparados estamos nosotros para enfrentar la crisis mundial? Que es un poco la pregunta de este estudio. Yo diría que nuestra principal vulnerabilidad, que Juan Antonio la mencionó, es la caída de las reservas internacionales, ¿no? Nuestras reservas internacionales estaban en un nivel de $15.000 millones en el año 2005, y en este momento estamos con un nivel de reservas del orden de los 4.000, y se restan las reservas de oro, pues las disponibilidades libres estarían hasta alrededor de los $2.000 millones. Aquí no hay, digamos, mucho espacio para que el gobierno pueda tener cintura fiscal, que pueda aumentar mucho más el gasto fiscal, porque un déficit fiscal, sabemos, muy elevado va a recaer en el nivel de las reservas internacionales, que repito, están bastante bajas y no es posible exponerlas. Por otra parte, quiero mencionar que a las puertas con respecto al déficit fiscal, la preocupación en este momento es qué es lo que va a pasar con la situación fiscal a las puertas de las elecciones. A mí me ha preocupado mucho el discurso del presidente, que ha mencionado grandes proyectos e inversiones cuantiosas que no estamos en posición de enfrentarlas. Esa es la realidad, pero no solamente es que el gobierno vaya a invertir, sino que en general el gobierno, repito, ha demostrado no ser un gran administrador cuando se mete a competir con el sector privado. Por otra parte, en el sector bancario, monetario, lo que se ve es una mejora en el crédito, una mejora en la situación también de los pasivos de los bancos, significa aumento de los depósitos. En cierta forma, no sé cuán reales sean las cifras del sistema financiero, pero se muestra una tasa de mora del 3%, que no es para nada muy elevada, a pesar de que hubo el año pasado una serie de refinanciamientos que el gobierno otorgó a través de una ley para todo el sistema financiero, obviamente para enfrentar los problemas que los bancos habían tenido por la mora que se había incrementado. O sea, en otras palabras, los deudores, debido a que habían paralizado sus fábricas, sus plantas, y se había paralizado en general la economía, no devolvieron sus deudas a los bancos. Esto obligó al Estado a salir a apoyar a los deudores, y el sistema está aparentemente recuperándose de esa crisis, ¿no? La otra, uno cuando analiza la situación del país en general y la situación de la economía, yo diría que una de las preocupaciones más grandes es la de la reforma fiscal. Es importante que se inicie esta reforma fiscal que se ha venido trabajando desde hace ya muchos años. Digamos, la tasa
de tributación con respecto al PIB en Bolivia es una de las más bajas de América Latina. Y repito que es importante porque el rol del Estado debe ser de apoyar a sectores como la salud, como la educación y a los sectores más desfavorecidos de la población. En otras palabras, no habrá futuro en el país, no habrá futuro para el crecimiento de la economía si no hay una mejora en la calidad de los bolivianos y de la educación de los bolivianos. Digamos, es el gran déficit que se tiene en Bolivia es la calidad de nuestra educación. Y eso hay que entenderlo muy bien. Y mejorar la calidad de la educación significa fuertes inversiones del Estado en mejorar la calidad de los profesores, la mejora de las escuelas y de la educación en general. El otro aspecto que creo que es importante y que hay que recalcarlo es, y que lo he dicho ya, es cómo apoyamos al sector privado. Definitivamente se nota una gran diferencia entre lo que es Santa Cruz, donde vivo ahora, y lo que es el resto del país. La mentalidad, digamos, acá de los cruceños es una mentalidad mucho más abierta, es una mentalidad que no depende de las decisiones del Estado, que no depende del gobierno central, que depende más de las decisiones privadas y de las decisiones de los cruceños. Bueno, está claro que los cruceños han decidido hacer un paro frente a un censo que es necesario y prácticamente se ha parado la mitad de la economía boliviana. Creo que no solamente la economía, sino que la economía tiene que estar acompañada de una política económica en términos de decirnos, bueno, este es el camino, vamos a ir hacia una economía más cerrada o vamos a ir hacia una economía mucho más abierta. Y acá les puedo decir, los ejemplos son muy claros. No hay ningún país en el mundo que haya crecido como economías cerradas. Los países que salen a los mercados abiertos, los países que tienen libertad económica son los países que avanzan. Los ejemplos los tenemos, es el caso de Cuba, es uno, otro es el caso de Nicaragua. Si nosotros analizamos cuál es la situación de estos dos países, bueno, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que es terriblemente mala, ¿no? O sea, solo decirles que un reportaje que escuché anoche sobre Cuba, prácticamente están muriendo de hambre, ¿no? O sea, no tienen alimentos, la situación de la salud es terrible y demás. Entonces, el camino de la libertad económica es el camino hacia el progreso. Del estudio que este estudio uruguayo ha hecho, también se rescata otra cosa que es el tema de las tasas de interés, ¿no? Y en el tema de las tasas de interés, la verdad es que en Bolivia las tasas de interés no responden, digamos, como responden en los países como Estados Unidos. En Estados Unidos sube la tasa de interés para evitar la inflación, ¿no? Que es lo que los Estados Unidos está haciendo en este momento. En el caso de Bolivia, la tasa de interés no tiene ese efecto. Pero sí es importante, digamos, mantener una tasa de interés baja, fundamentalmente para que el sector privado pueda financiarse a tasas más bajas y además pueda proveer recursos, digamos, baratos para el financiamiento del sector privado, ¿no? Otro de los aspectos que me interesa, que es interesante analizar hoy en día es cómo vamos a responder a los retos del crecimiento de la economía mundial, una economía donde no se está logrando en este momento que los países se abran al mundo, sino lo que se ve en Estados Unidos, lo que se ve en Europa, es más bien que las economías se están cerrando.
Los nacionalismos son muy fuertes y en lugar de que las economías se abran, hay una serie de medidas, no necesariamente de tipo de cambio, pero sí medidas para arancelarias, que lo único que están haciendo es cerrar las economías y disminuir el flujo del comercio internacional. Una de las grandes discusiones que hay en el caso boliviano es el tema del tipo de cambio. Bueno, no, la gran ventaja que tenemos con respecto a otros países es que al ser el tipo de cambio una relación entre precios internos y precios externos, como tenemos precios internos muy bajos, una inflación muy baja, obviamente hemos podido mantener un tipo de cambio fijo, aunque, repito y recalco una vez más, a costa de una pérdida de las reservas, porque las reservas definitivamente, sí, un nivel bajo de reservas, con una inflación mucho más alta, estoy seguro de que las reservas internacionales en este momento nos hubiera llevado seguramente a una devaluación.